Feliz martes 11 de agosto. Muchas gracias a quienes nos están acompañando en esta transmisión de la post mañanera. Espero que estén muy bien, que pasen un día productivo. Hoy, en el martes de la salud, hubo bastante información en la mañanera de este día. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo López-Gatell, el director del IMSS, Zoé Robledo, y el canciller Marcelo Ebrard dieron un panorama bastante completo de la situación que actualmente presenta el coronavirus en México y la situación de la posibilidad de una vacuna. Evidentemente no está la ansiada vacuna, como dijo el secretario de Salud Jorge Alcocer, pero hay ya tres protocolos de tres empresas farmacéuticas que están en fase 3, es decir, la última fase, en donde se van a incorporar pacientes mexicanos, según la información que dio el canciller Marcelo Ebrard. También el director del Seguro Social, Zoé Robledo, informó sobre el mérito Miguel Hidalgo, que es la medalla, la máxima condecoración que se le entregan a los trabajadores de la salud que están en el frente de batalla contra el coronavirus, y dio las características y la convocatoria para este reconocimiento, que creo que es muy, muy importante en este día. Y el doctor Hugo López-Gatell recordó que en este momento existen 15 entidades federativas con un patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de reducción. Es decir, hay 15 entidades, la mitad del país, o de la mitad de las entidades del país prácticamente, que están presentando ya una reducción lenta, pero de manera progresiva. En las 17 entidades restantes está un momento de estabilización y solamente existen 6 entidades federativas donde la pandemia o la epidemia sigue creciendo, y es decir, un patrón ascendente. Están aumentando su número de casos y solamente hay una entidad federativa donde se tuvo un periodo donde había reducción y posteriormente un ascenso, es decir, un posible rebrote. En esta entidad, afortunadamente, existen ya al menos una semana de reducción en el número de casos. Estamos entrando al día 72 de la nueva normalidad. Los gobiernos estatales, dijo Hugo López-Gatell, han ejercido lo que es su responsabilidad por ley como autoridades sanitarias y han ido determinando cuáles son las actividades públicas que se pueden abrir, guiándose por el único semáforo de riesgo, que es un semáforo que dispone de la Autoridad Sanitaria Federal, es decir, de la Secretaría de Salud. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, estamos en semáforo naranja y la jefa de gobierno determinó que a partir de esta semana se abren parcialmente algunas actividades, como las actividades de natación en algunos cines al 30% de su aforo, y también la posibilidad de que algunos bares puedan abrir, pero reconvirtiéndose en restaurantes y con un horario restringido. Aprovecho ahora para mandarles saludos. Nos están mandando saludos desde Nueva York a Jaime Cruz, muchas gracias. Oscar López también nos manda comentarios. Laura Arbizu. Clau Angélica dice: ¿cómo va la situación del conflicto con San Juana Martínez? La agencia Notimex está, hasta donde yo entiendo, en una negociación con su sindicato. Morelli nos manda saludos desde Mérida. Feliz martes. También nos saluda Teresa Bazán, muchas gracias por estar siempre presente. Adriana del Ángel, muchas gracias, te mando un saludo. Doctor Memelovsky dice, nos manda saludos desde Mérida. Andrómeda Villafañe, gracias. Ronnie Torres desde Guadalajara, muchas gracias. Román Alberto Iris desde Tabasco. Juan A. Tinoco, buen día, muchas gracias por sus saludos, por sus comentarios. Pancho Encinas desde San Luis Río Colorado, en Sonora. Desde San Luis Potosí, donde está lloviendo, Graciela nos manda saludos. Taide Ortiz, Eduardo Suárez, saludos a la Sinatel del Iztapalapa. Gregorio González, gracias, querido Gregorio, que también le manda saludos a Ami López, deben conocerse. Saludos a Felipe.
a Laura Ojeda desde Utah nos está escribiendo, desde Texcoco también nos manda saludos Kisu, Abelardo López Martínez, gracias por estar aquí conectado, Mario Alberto García Palacios desde Tuxtla Gutiérrez, gracias a John Connor, Rosa María desde Toluca, Guillermo Alegre nos manda un saludo con tu apellido, gracias, Anabel Becerra, gracias por tus saludos, Francisco Oceguera, muchas gracias. A la negra Tomasa, que aquí las tengo, si ustedes las vieran, nada más déjenme mover tantito la pantalla, espero que no se nos vaya la transmisión, pero sí me gustaría que vieran ustedes a las dos asesoras principales del trabajo, aquí están, Tomasa y Anastasia, que están siempre pues muy al pendiente de la información. Mis asesores de producción se van con todo y los audífonos, pero bueno, ellas dos nos ayudan mucho contra las ratas, ¿verdad? Tomasa y Anastasia, que sí nos ayudan mucho contra las ratas. Y bueno, pues también en esta conferencia matutina se hablaron pues, de las ratas, sobre todo de las grandes ratas, no de aquellas que son pequeñitas y que piden mordidas de 500,000 pesos o de 100 pesos. No, de las ratotas que gobernaron este país, porque inevitablemente en la sesión de preguntas y respuestas pues salió a relucir el tema de García Luna y de sus dos colaboradores principales en el sexenio de Felipe Calderón, que pues prácticamente están involucrados en la red de corrupción que se estableció con el cártel de Sinaloa y con otros cárteles. Esta red de corrupción estaba también involucrada pues una serie de funcionarios y de personajes del sexenio y del gobierno de Felipe Calderón. El día de ayer, el expresidente Felipe Calderón, a la referencia que hizo López Obrador de la corrupción en su sexenio, pues le respondió que él no era corrupto y él no saludaba a la mamá del Chapo ni liberaba a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Es decir, o sea, saludar de mano a alguien no es ni siquiera significa que sea cómplice. Es peor no saludarlos, fingir que se combaten, fingir y ensangrentar a todo un país mientras por debajo del agua se hace un pacto, se reciben millones de dólares del cártel, no sé qué se hace con ese dinero, si lo invierten en algo personal o si lo destinan en un asunto realmente pues de las elecciones o de algo, pero el hecho real es que quien debe informar exactamente lo que sabe de la corrupción de Genaro García Luna en su propio gobierno es ni más ni menos que Felipe Calderón. Así le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón. Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión, porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe, porque que él diga lo que sabe de García Luna porque fue su secretario de Seguridad Pública. Esa fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Y también habló de los dos grandes casos emblemáticos de corrupción que se están investigando. El caso de García Luna en Estados Unidos, que también pues tiene que ver con el otro operativo secreto que a final de cuentas fue a dar al crimen organizado, que fue el de
el trasiego de armas de Estados Unidos a México, la operación Rápido y Furioso, y dijo López Obrador, como todo el gobierno de Calderón estaba infiltrado por el crimen, pues fueron a parar las armas a el crimen organizado y con eso se habla de un narcoestado, así lo comentó. A espaldas del pueblo, sin que se supiera, en la clandestinidad, acuerdo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Resulta que entraron las armas y así como García Luna, pues todo el gobierno estaba infiltrado. Por eso se habla de un narcoestado. Eso fue lo que comentó López Obrador en respuesta también al tema de la corrupción en el sexenio de Felipe Calderón y la operación Rápido y Furioso. También luego habló del tema de Emilio Lozoya y dio dos datos importantes que creo que tienen que ver con la vacuna contra la corrupción, ya no solamente contra el coronavirus, que son necesarias en estos momentos y para este gobierno y para este país. En primer lugar, se despidieron a cerca de 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional que absorbió a la anterior Policía Federal, que están vinculados con García Luna y todavía se están haciendo, digamos, las investigaciones. Esto en relación también pues, con la denuncia que se ha presentado y la investigación que se está realizando en contra de elementos de la Policía Federal acusados por presunto desvío de recursos. Entre esos 19 elementos está el ex secretario de Seguridad capitalina en este gobierno de Claudia Sheinbaum, Jesús Horta. Y lo que dice López Obrador, todo aquel servidor público que esté implicado en casos de corrupción tiene que rendir cuentas y tiene que ser separado de su cargo, porque lo único en lo que sí podría derrotar la aspiración y la esperanza de cambio radical en este gobierno es que se repitieran esos fenómenos como los de García Luna o como los de Lozoya, en las dimensiones que ustedes quieran, porque sería la derrota de la aspiración mexicana, no de la aspiración de López Obrador solamente, de la aspiración de todos los mexicanos, de acabar con esta historia de narcocleptocracia que ha gobernado México. Ese es el tema fundamental y dijo que ayer, anoche, en la reunión de gabinete, les ordenó que se tiene que cuidar que en el actual gobierno no se den casos como el de García Luna o como el de Emilio Lozoya. Así lo comentó. En lo que sucedió con García Luna y cuidar al gobierno en no caer en lo que sucedió con Lozoya. Y que lo único que podría afectarnos es que se dieran casos de corrupción en el gobierno. Eso es fundamental, dijo, para pues estar sólidos frente a los casos de corrupción que se están investigando actualmente. Y vaya que no abundó mucho, pero el tema también de Lozoya tiene un vaso comunicante muy importante entre el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo cual pues, nos indica hasta ahora que la narcocleptocracia no se difumina o no se difuminó de un sexenio a otro. Esto es lo importante y creo que estos son los temas, ejes de esta conferencia matutina de este martes 11 de agosto,
martes del Día de la Salud. Agradezco mucho aquí sus comentarios, que nos mandan también saludos desde Guanajuato, desde Cuernavaca, desde varias partes del país y también desde Estados Unidos. Es muy alentador que hayan paisanos que nos estén siguiendo en este ejercicio de síntesis y de servicio informativo para ustedes. Les agradezco mucho, nos vemos mañana miércoles. Buen día, pásenla muy rico, que sea un gran día productivo. Gracias. Ay, ahí se están peleando además aquí las gatitas. Escuchen a Tacha y Anastasia, es que se ponen así cuando uno habla de ratas, pero bueno, buenos días.